¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la sesión 24 del curso de modelación de obras viales con Autodesk Civil 3D en su versión 2024. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En la clase pasada, en la sesión 23, vimos nuevamente como repaso y a más detalle lo que son las secciones en Civil 3D, la descripción, las configuraciones, la creación de sample lines, de los grupos de líneas de muestreo individuales. Creamos también una pequeña vista por acá de individual también, de una línea de muestreo. Y también hemos creado un grupo de vistas de sección correspondiente a un grupo de líneas de muestreo también. Vimos la importancia de la escala también aquí en, en el agrupamiento que tienen esta vista de sección, y también hemos navegado en las opciones justamente de grupo de vistas de sección, exactamente en las bandas. Y bueno, quedó pendiente lo de las tablas de cuantificación, que eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. En la clase del día de hoy vamos a explorar los materiales y las cantidades, que es el tema 2 de este módulo. Y pues vamos a ver a más detalle lo que son los análisis de materiales y de cantidades, análisis de volumen de sección, los tipos de cuantificación, los tipos de entrada de datos también de cuantificación, los comandos que hay para crear. Si nos da el tiempo también vamos a explorar la creación de tablas de cuantificación por materiales o por criterio de materiales también. Además de eso, vamos a ver una herramienta que hemos usado en GBR para exportar tablas a Excel, las tablas de cuantificación, que es muy útil para, por ejemplo, cuando se van a realizar quizá análisis del metrado en una tabla de Excel y no se quiere pasar de forma manual o de forma total, sino sección por sección, los valores que nos dan de los movimientos de tierra, de las estructuras, etcétera. Entonces, para comenzar, los requisitos para hacer un análisis de cuantificación de materiales es justamente haber creado un alineamiento, un grupo de secciones, y además de eso tener superficies o corredores también o corredores con los que se pueda metrar. Veremos pues que los recursos de información para este metrado van a ser de dos tipos: superficies y también shapes, que corresponden justamente a un corredor previamente modelado y cuyos códigos se conocen. Y pues vamos a ver cómo funcionan estos códigos. ¿Ok? Luego, al crearse justamente la vista de sección, vamos a seleccionar una vista cualquiera en la que arriba, en la ventana contextual, hay una opción que se llama Compute Materials. Abrimos esta opción y la vez pasada también les comenté de la importancia de fijarse en qué alineamiento seleccionan y también qué grupo de líneas de muestreo seleccionan, en caso tuvieran más de uno, claro. En mi caso, tengo solamente un alineamiento y igual solamente un grupo de líneas de muestreo, por lo tanto no hay problema. Pero vamos a ver, para el día de hoy he preparado dos ejemplos en los que vamos a hacer un análisis más profundo de la creación de materiales, de las tablas de metrado, de cómo interpretar y y cómo sacarle provecho, digamos, al metrado en secciones. Vamos a ver errores también, si es que se nos presentan, y pues a cómo mejorarlos, a cómo corregirlos también. Entonces, vamos allá. Miren, vamos a, como les dije, de un grupo de vistas de sección, vamos a seleccionar cualquiera y cliqueamos el icono de Compute Materials, que es un camión con una calculadora encima. Entonces, abrimos el alineamiento correspondiente a nuestro grupo de línea de muestreo, o de vistas de sección, perdón, y también el grupo también. Ok, después de eso vamos a hacer lo siguiente. Les comenté, bueno, en la clase pasada habíamos creado rápidamente una, una partida de corte, perdón, una partida de firmado, de corte y de relleno. El corte y el relleno lo habíamos hecho por comparación de superficies. Esto previamente creada la superficie justamente. Esto de la condición de below, above, ya lo expliqué en la clase pasada. Lo pueden repasar para que lo entiendan a más detalle. Y también
lo que son el uso de las estructuras para la inserción de shapes en la cuantificación de materiales. Como tal, los recursos, ya que ya les comenté anteriormente también, son dos: las superficies y los shapes de corredor. Las superficies son las que nosotros creamos y muestreamos dentro del grupo de vista de sección. Recuerden que acá, por más que tengamos, por ejemplo, en el Prospector, recuerden que en Prospector tenemos todos los elementos creados en Civil 3D. Suponiendo que en Prospector hayan 20 superficies, pero nosotros no las hemos muestreado en el grupo de sección, no nos van a aparecer como recurso para la cuantificación tampoco. Eso no quiere decir que debemos muestrear las 20 superficies para tenerlas todas acá, sino simplemente tener solo las que necesitamos. Hay una mala costumbre y que, bueno, más allá de una mala costumbre, perjudica el rendimiento del programa y perjudica también el espacio que ocupa el programa en la computadora y por lo tanto hace más lento nuestro proceso de modelado, de metrado, de análisis. El error justamente es, por ejemplo, meter estas tres superficies aquí cuando no son necesarias. ¿Entienden? Yo estas superficies las muestré, por decirlo así, porque quería explicarles cómo formar las superficies correctamente y cómo se debían visualizar cada una en las secciones correspondientes. Sin embargo, no es necesario tener todas las superficies muestreadas. Como les dije, carga el modelo y hace más lento todo el trabajo. Entonces, es una buena práctica solo muestrear lo necesario. Es más, pueden tener superficies que las inserten y las muestren, pero de forma temporal. Es decir, solamente con un fin, usarlo como una herramienta y al final, en la presentación, claro, del modelo final, lo limpien. Es bueno tener organizado todos los elementos, por ejemplo, superficie y corredor por un lado, los ensamblajes por un lado, las secciones otro lado. Si lo tenemos, los ensamblajes, acá hay 5, por ejemplo, ensamblajes, bueno, 4 ensamblajes, si los tenemos desubicados, pues es una mala práctica y nos puede confundir a nosotros mismos. Entonces, de preferencia trabajar de forma ordenada. Como les comentaba, una vez, una vez tenido acá la pantalla de la lista de materiales o de la cuantificación de materiales para un grupo de sección, de vista de sección, tenemos nosotros lo que son los volúmenes totales y los volúmenes parciales o por materiales. Los volúmenes totales vendrían a ser o vendrían a estar representados por este camión azul y los materiales por camiones grises. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede ser que en una partida de un material de corte, por ejemplo, esté conformado por dos tipos de corte. Puede ser, por ejemplo, supongamos, si hablamos de una obra de lineal también, como son las defensas ribereñas, pues puede ser corte en la uña del enrocado y corte, yo que sé, en la espalda de la pantalla del enrocado también. Entonces, esos dos cortes juntos hacen un corte total. Y ese corte total es justamente el volumen total que les estoy explicando ahorita mismo. Vamos a ver ese ejemplo acá. Miren, esta es una defensa ribereña, la sección típica de una defensa ribereña que trabajamos en la empresa justamente para un proyecto. Y acá vemos varias partidas. Tenemos excavación de material común, por ejemplo. Les explico brevemente a qué se refiere. La excavación de material común es toda excavación que se realiza desde la uña. Esta parte de trapecio se llama uña. Esta parte se llama pantalla. Este es el relleno. Esta es una superficie de filtración que se llama cama de grava. Y este es un afirmado como tal. Son estructuras de protección de defensas ribereñas. Entonces, tenemos dos excavaciones, miren. Excavación de material común, que es desde acá hacia atrás. Por ejemplo, el terreno natural está representado en esta sección por el verde, por la línea verde, la línea punteada verde. Y la excavación vendría a ser esta área, por ejemplo. El relleno vendría a ser esta área, junto a esta área también. El enrocado es justamente la protección aquí. Y la excavación de uña vendría a ser esta parte roja. Entonces, si nosotros queremos, digamos, apartar la excavación de material común y hacerlo de forma distinta a la excavación en uña, lo hacemos en dos partidas diferentes, pero si queremos hacer una excavación total,
podemos incluirlas dentro de una misma excavación, dentro del mismo material, y lo extraemos también como material total. Vamos a ver cómo está ordenado acá. Recuerden siempre verificar el alineamiento. Miren, acá por ejemplo tenemos dos grupos grandes, miren. Un relleno que está compuesto por relleno 1 y relleno 2. No le presten atención a las superficies porque, bueno, son de una codificación muy aparte que se usó para para los metrados justamente. Pero acá lo que deben fijarse justamente es que, miren, hay dos camiones azules, por decirlo así, o dos materiales totales o dos cuantificaciones totales. Y cada cuantificación total tiene, por ejemplo, esta tiene dos y la de materiales tiene varios, miren. Excavación de material común, excavación en uña, relleno 1, relleno 2, al parecer acá está duplicado. Porque también vemos acá en relleno, por ejemplo, material propio, relleno 1 y relleno 2, lo mismo. Relleno 1 y relleno 2 y creo que son las mismas superficies. Sí, son las mismas. Pero bueno, la idea es que una cuantificación total puede incluir o puede tener dentro a varias partidas, a varias subpartidas que también nosotros podemos metrar. Y como tal, ¿esto de qué nos sirve? Porque miren, nosotros podemos extraer el metrado solo de esto, de esta partida, de esta subpartida, y también podemos extraer el metrado solamente de esto. Pero ¿qué pasa si queremos una suma de estos dos? Ahí viene justamente el volumen total. El volumen total, digamos que es el camión azul, como les dije. Entonces, si queremos nosotros tener la cuantificación de ambas sumadas de forma total, lo que vamos a hacer es seleccionar o extraer la información, pero desde el camión azul o de la cuantificación total de materiales. Y la cuantificación por material individual y por volumen total, recuerden esas palabras, volumen total y por material. Por material es el camión gris para que se guíen y por volumen total es el camión azul. Entonces, de esa forma funciona la extracción de materiales también de partidas en Civil 3D, de forma total o de forma individual. Esto de acuerdo al requerimiento que tenga cada proyecto. Ok, vamos a ver. Acá, por ejemplo, podemos extraer información del relleno material 1 y relleno 2, pero también podemos extraer en total, o sea, la suma de todos. Si, por ejemplo, en una sección tiene esto de aquí, miren, para explicarlo mejor, este concepto, un momento. Esta sección tiene dos rellenos, miren. Este hachado o este sombreado de color verde es el relleno en material propio. Y este es el relleno 2. El relleno, acá como lo llaman, vamos a ver. Me parece que lo llaman relleno material propio 2. Nada más, ajá. Relleno 1, relleno 2. Esto corresponde, miren, para ver las propiedades de un material que está ya en sección, se van a la pestaña de propiedades y vamos a extender un poquito esta ventana. Y acá a la derecha dice relleno matprop 1, material propio 1. Y acá debajo es relleno material propio 2. No se preocupen por la configuración de este dique, sino por el concepto que estamos tratando de explicar acá. Que podemos extraer simplemente esta área, que justamente, por ejemplo, es 15.61, y también esto de acá, miren, que es 5.39. 15 más 5 está aproximadamente por 21. Entonces el relleno acá total, miren, el relleno total justamente acá, lo han extraído para los dos, o sea, lo han sumado. Pero podemos extraerlo individualmente también. Miren, bueno, eso lo explico después. Pero el concepto es ese, que podemos, esto nos es útil para sacar de forma individual los metrados. Quizá nuestro cliente solamente nos pide esta área o nos pide el área de abajo. Entonces, ese concepto es útil para trabajar de forma separada o de forma combinada. Ok, vamos a nuestro ejemplo otra vez, nuestro ejemplo de clase. Entonces tenemos esos dos tipos de cuantificación de materiales, por volumen total y por material. Entonces, acá en este caso lo hemos hecho todo en un solo el material list, que también es el otro nombre para el volumen total. Sin embargo, pudimos haber creado un volumen total para cada partida. Sin embargo, en este caso yo lo vi más práctico así.
porque en nuestro caso solamente queremos meter corte, relleno y afirmado, y el corte es individual, o sea, no tiene más secciones de corte o no se hace más complejo el corte. Para cuando eh, no puede haber solo un grupo de superficies para corte, por ejemplo, este corte está formado por este grupo de superficies, pero quizá hay otra parte aquí en el terreno que no se considera, en donde necesitaríamos otro grupo de corte, entonces ahí sí es necesario, por ejemplo, crear un solo material list para corte. ¿Cómo se crea desde acá? Como ejemplo solamente, vamos acá a importar otro criterio y acá ponemos crear nuevo y nos sale la misma ventana que teníamos, miren, es es la misma ventana. Y cada ventana, pues, al crear uno nuevo, por ejemplo, si ponemos corte total, material list, añadir nuevo material, ponemos corte 1, y por ejemplo, si tuviésemos otro corte 2, lo único que vamos a hacer es, bueno, aquí igual, las superficies nos salen las mismas superficies de muestreadas, y en Shapes también nos sale lo mismo. ¿Ok? Ese es como para crear un criterio. Aceptamos, importamos, y luego nos sale una tabla para seleccionar los objetos que corresponden a esos criterios que hemos creado. Por ejemplo, acá no hemos creado ninguna superficie y no hemos insertado ningún shape, por lo tanto no es necesario esto de acá añadirlo, pero si no, acá nos salen opciones. Entonces, miren, material 1, material 2. A este le podemos poner corte total, por ejemplo. Corte total. ¿Ok? Y a este de aquí podríamos ponerle partidas nada más. Vamos a ponerle partidas. Recuerden que el de acá no tiene información, así que a pesar de que esté creado, no va a cuantificar ni meter nada, porque no hay información puesta acá. No hay un criterio, no hay tampoco superficie, no hay algún elemento de donde saquen ellos recursos para cuantificar justamente el material. Por lo tanto, es indistinto si lo dejamos o lo quitamos. Lo hemos puesto para el ejemplo. ¿Ok? Entonces, de esa forma se crean aquí las listas, por decir así, de materiales. Ahora, en la clase pasada lo hemos hecho rápido justamente porque era un vistazo al análisis de materiales aquí en Civil 3D, pero existen tres formas o tres métodos de cuantificación de volúmenes en Civil 3D, que es este desplegable inferior izquierdo acá en la ventana de cuantificación de materiales. Tenemos tres opciones aquí o tres formas de cuantificar los materiales. Tenemos promedio y final de área. Y acá tenemos también la forma prismoidal y también de volumen compuesto. ¿En qué consiste esto de acá? Para definirlo, el promedio de área lo que hace es, por ejemplo, tenemos una sección en la progresiva 0 y una sección en la progresiva 20. Lo que hace es sumar el área de cada sección y promediarlas. Y ese promedio lo multiplica por la longitud o por la distancia entre esas secciones. Por ejemplo, si tuviésemos 10 metros cuadrados de corte en la progresiva 0 y 30 metros cuadrados de corte en la progresiva 20, su promedio es 20 justamente. Entonces ese 20 de promedio lo multiplica por la distancia, que también es 20, y tendríamos 400 metros cúbicos de corte. Entonces, de esa forma actúa el promedio de área. Lo voy a graficar para que se entienda mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sección, ¿ya? Una sección, una cota 1, perdón, una progresiva 1 y una progresiva 2. ¿Ok? En esta progresiva supongamos que hay un cuadrado de esta área. Un cuadrado de esta área nada más de área. Y justamente en la progresiva 2 tenemos un área más grande. Entonces, ¿cómo calcular el volumen de esto de aquí? Lo que hace el método de promedio de área es crear o, bueno, sumar estas dos áreas y encontrar en su mitad, vamos a ver, encontramos en su mitad, esto sería lo mismo que promediar justamente, sería lo mismo que promediar. Aquí, una sección aquí que pueda representar el promedio de estas dos áreas. Y este promedio lo multiplica por toda esta distancia, básicamente de aquí, por toda esta distancia. Y así, de esa forma, calculé el volumen. Ahora, ¿cómo actúa el segundo método?
Tenemos otro método, por supuesto. El segundo método se llama el método prismoidal. El método prismoidal, vamos a ver aquí. El segundo, el prismoidal, es el más exacto entre estos dos. El primero, el promedio de área, digamos que es inexacto porque, bueno, promedia dos áreas, pero no sabemos qué hay dentro o entre esas dos secciones. O no sabemos cómo se comporta el terreno, por ejemplo, entre esas dos secciones. El método prismoidal, por otro lado, imaginemos que tenemos una sección 1 y una sección 2 nuevamente. ¿Ok? Lo que hace el método de promedio de área es, bueno, tenemos aquí otra vez, a ver, el rectángulo, nuevamente, un rectángulo por acá y un rectángulo por acá. ¿Ok? Lo que hace este método de cálculo llamado prismoidal es crear imaginariamente o virtualmente una sección 1.5. Una sección 1.5, pero no nos la muestra. En esta sección 1.5, por ejemplo, supongamos que el terreno aquí es plano y acá también es plano. Esto que nos dice que podemos nosotros calcular promedio de área, por ejemplo, para ese método y no habría problemas. Pero ¿qué pasa si tenemos un terreno escarpado? Un terreno escarpado por acá. Entonces no sabemos cómo se va a comportar el terreno. O por ejemplo, para explicarlo mejor, si por acá tenemos un terreno más o menos llano y por acá tenemos un terreno escarpado. Entonces nosotros no sabemos cómo exactamente se va a comportar en todo ese tramo de 20 metros, suponiendo que son 20 metros entre sección y sección, no sabemos cómo se va a comportar. Entonces lo que hace este método prismoidal es crear una sección, pero no nos la muestra, repito, y acá lo que va a hacer es ver cómo se comporta el terreno, suponiendo que acá se comporta así y luego así, ¿ok? Entonces acá nos crea otra sección, acá teníamos una sección anterior y acá también una sección, y entonces el área es distinta. Si vemos aquí, el área, suponiendo que es esta área, aquí y aquí, es muy distinta. Entonces un promedio de área quizá no representaría un cálculo correcto. Entonces con esta sección virtual o con esta sección que crea Civil 3D para el cálculo solamente, pero no nos la muestra, repito, entonces ya tenemos menor incertidumbre y más precisión. Tenemos solamente 10 metros acá y 10 metros acá. Y dentro de este rango de 10 metros, utiliza el promedio de área. Entonces, nos da más precisión, más exactitud también en el resultado que vamos a obtener de la cuantificación de materiales. Y si la sección estuviese más pegada, entonces tendríamos más precisión aún. Ahora, el tercer método consiste en lo siguiente. El tercer método implica, bueno, se llama el método de volumen compuesto. Este método de volumen compuesto combina diferentes volúmenes de áreas o superficies y es recomendable para cuando se trabaje con múltiples superficies. Por ejemplo, acá he trabajado solamente con dos superficies, pero puede ser el caso, como les expliqué también en la clase anterior. Vamos a ver si a ver, vamos a crear aquí. Ya, miren, suponiendo, la clase anterior les comenté, por ejemplo, que podemos tener más de una superficie, y por acá también más de una superficie. ¿Y qué pasa si tenemos más de una superficie y queremos, por ejemplo, esta área de aquí? Esta área de aquí está encerrada por tres superficies. Entonces, cuando insertamos más de dos superficies en la cuantificación acá, como que hemos insertado dos, por ejemplo, cuando insertamos más de dos superficies, Civil 3D nos puede generar errores. Para evitar esos errores, es recomendable, o bueno, se utiliza en su mayoría justamente este método de volúmenes compuestos, que es útil o mejora la precisión del cálculo cuando se trabajan con una cantidad o con múltiples superficies, mejor dicho, en zonas de un proyecto. Entonces ya sabemos que el método de cálculo de volumen, según nuestro criterio también, según cómo esté comportándose en el terreno, puede ser uno u otro. El prismoidal es más exacto, pero consume un poquito más de memoria o un poquito más de esfuerzo de computadora porque crea una sección intermedia virtual que nos ayuda para el cálculo. Esto no quiere decir que lo va a hacer extremadamente lenta la computadora, sino que simplemente es un recurso que puede ser evitado si sabemos que el,
el terreno no es tan feo, por decirlo así. Entonces ya conocemos estos tres métodos de cálculo. Ahora, los tipos de cuantificación. Los tipos de cuantificación también tenemos cinco, me parece. A ver, tenemos corte, relleno, corte y relleno, y movimiento de tierras y estructuras. El corte, pues, representa la cantidad de material que se va a remover de un terreno natural para la inserción de la superficie o para igualar con una superficie datum o una superficie de diseño que tenemos para la estructura. Ahora, el relleno indica justamente que esta partida va a ser o va a representar el material que se debe agregar al terreno natural o al terreno excavado en algunos casos para alcanzar una superficie de diseño. Por ejemplo, hemos visto secciones aquí en donde nuestra rasante está por encima del terreno natural, por lo tanto tenemos que rellenar. Ahora, el corte y relleno combina los conceptos anteriores de corte y relleno y calcula la diferencia entre volumen de corte y volumen de relleno, y ese es el volumen que nos da justamente. Es útil para calcular la cantidad total de movimientos de tierras de un proyecto. ¿Qué representa los earthworks? Representa el volumen total de movimiento de tierras. Esto se incluye tanto corte como relleno. Es, digamos que una cantidad global que resume todo el trabajo de excavación y relleno que se va a hacer en un proyecto. Y el de estructura, en la clase pasada hemos explicado que implica justamente un elemento estructural específico. En este caso implica el pavimento o el afirmado, pero puede implicar también por acá, por ejemplo, en el otro ejemplo. A ver, en el otro archivo que habíamos abierto, el momento que se guarde el archivo temporal, vimos eh, varias áreas o varias partidas también acá. Vimos justamente enrocado, vimos relleno, vemos cama de grava. Entonces hay varias secciones que componen la estructura como tal del dique en este caso. Entonces probablemente acá, miren, vamos a ver nuevamente, lo que se usa es la cuantificación por shapes. Vamos a ver, un relleno. Miren, por ejemplo, la cama de arena la han hecho con dos shapes. El geotextil también con un shape. El perfilado también con un shape. ¿Qué más? Han calculado enrocado también y han calculado afirmado. Entonces, en el PKT o en el subensamblaje con el que ha sido programado este dique, han tomado en cuenta esta área como enrocado y esta área como enrocado también. Además, esta área lo han encerrado con un solo código quizá que se llama cama de grava. Igual, al igual que esta área que está designada seguramente con un código que represente el afirmado. Igual, claro está que los movimientos de tierra también se pueden calcular como áreas. ¿Ok? Pero depende, bueno, las partidas de movimiento de tierras, como su mismo nombre lo dicen, dependen de la interacción entre el terreno y la estructura. Entonces, eso suele hacerse con superficies. Sin embargo, también se puede hacer con shapes. Eso en la programación, desde la programación de Subassembly Composer. Y las estructuras sí es recomendable hacerlo con shapes simplemente. También podríamos hacerlo con superficies, pero implicaría sacar una superficie que represente la parte superior, por ejemplo, del afirmado, la parte inferior del afirmado y hacer una comparación. Tomarlo quizá como corte, tomarlo como relleno, pero de forma representativa nada más, porque al final no representaría un corte o un relleno como tal, sino simplemente lo habríamos utilizado como método de cálculo para el afirmado. Entonces ya saben que cualquier partida se puede hacer por shapes o por superficie, pero si queremos que se haga por shapes, la configuración debe venir desde el Subassembly Composer, desde la concepción como tal del subensamblaje que se va a utilizar para la estructura. Ahora, tenemos entonces los conceptos ya definidos. Bueno, acá este no es. Aquí. Tenemos entonces afirmado, tenemos corte, tenemos relleno. Sabemos por qué se utilizó estructuras acá para incluir un shape. Corte, porque estamos haciendo una remoción de terreno natural para que se adapte el terreno átomo al terreno de diseño o de excavación de la estructura. Y también tenemos una partida de relleno. Entonces ya tenemos esas partidas. Además de eso tenemos factores acá, factor de corte de relleno o factor de relleno también después de haber cortado.
Además de esto tenemos los estilos. Los estilos, provisionalmente en la clase pasada acá hemos puesto el corte de color rojo y acá el relleno de color naranja me parece y el afirmado lo hemos dejado en color gris. Vamos a buscar una sección en donde estén ambas partidas. Aquí, por ejemplo. Otra sección, otra sección. No, parece que solo esta está. Ya. Bien, vamos a tener estas dos acá. Estas dos aquí vamos a tener. Aquí quizá. Sí, aquí. Esta sección. Lo pongo un poco a la derecha porque la ventana acá va a ocupar toda la pantalla casi. Entonces vamos a cambiar estos estilos. Recuerden seleccionar el alineamiento y seleccionar el grupo también de línea de muestreo. Vamos a hacer un poco más pequeña hasta aquí. A ponerlo ahí. Miren, entonces tenemos el estilo del shape, del afirmado. El estilo se aplica para cada partida. No podemos aplicar un estilo a un material global, sino a materiales individuales justamente. El afirmado, vamos a editarlo. Está gris, pero vamos a ponerle otro color. O, a ver, la dirección de vista o view direction, vamos a ponerla en sección justamente porque esa es la forma de vista que estamos mostrando. En Shape Borderline, vamos a ver qué borde le ponemos a la línea. Vamos a ponerle línea amarilla. El borde del Shape justamente va a ser la línea amarilla. Y en Shape Area Fill vamos a ponerle un color gris. A ver, vamos a cambiarle de color. Un color claro. Un color claro. Quizá le ponemos magenta. ¿Ok? Vamos a ponerle magenta. Pero ya no un patrón sólido, sino vamos a ponerle otro patrón. En Custom Browse, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ponerle por aquí, si buscamos algo que represente más o menos el afirmado. Vamos a poner este de acá, el net. El net, ¿ok? Net. En ángulo de rotación no vamos a colocar ninguno. Y en escala lo vamos a dejar en 1. Vamos a hacer una prueba primero, ¿ok? Aceptamos. En sección, recuerden, en información igual, el display. Esto es importante porque a veces podemos editarlo acá quizá y pensar que se va a hacer el cambio acá, pero no se hace el cambio acá porque estamos en una dirección de vista en planta. Si cometemos este error y cerramos, luego no vamos a saber por qué no se aplican los cambios y pues nos vamos a demorar más. Es importante siempre verificar la dirección de vista porque aquí justamente es donde modificamos los estilos. En sección, como ven, está en magenta, pero en planta se va a ver de color gris, por ejemplo. En sección, aceptamos y vamos al corte. El corte lo vamos a dejar de color rojo. Recuerden, sección otra vez. El red lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Ahí quizá. Aceptar. En patrón también vamos a, perdón, en user define, en predefinido. Ya, bueno, acá vamos a ver, que sea. No podemos ponerle net porque ya lo hemos puesto. Vamos a ponerle un art sun. Igual, escala en 1 y aceptar. Y para el relleno vamos a ponerle otro estilo acá. En sección, recuerden nuevamente, el color lo vamos a dejar. Pero aquí vamos a cambiar. Que sea un patrón. Puede ser este patrón. El RH-Bone. Ok. Vamos a ver aceptar. Aquí aceptamos. Y se debe cambiar. Si no se ve, es justamente por la escala. Como les comenté, íbamos a hacer una prueba. Miren, acá en la parte del afirmado nos sale muy grande. Vamos a reducirlo. Acá también el relleno nos sale muy grande. Y en corte ni qué decir, miren, no se ve. Entonces vamos a disminuir esas escalas. Pero para evitar entrar aquí a los materiales y luego entrar al estilo y luego entrar a la sección, vamos a hacerlo directo. Porque ahí implicaría, pues miren lo que implicaría. Entrar, como les dije, a ver, contamos cuántos clics hacemos. Un clic, dos clics, bueno, acá para el afirmado 3 clics, 4 clics,
y acá en sección, luego acá ponemos, por ejemplo, poner 0.5 para probar. Aplicamos, vamos a reducir la escala y se redujo aquí, pero podemos hacer de forma directa también. Vamos a buscar aquí en settings, vamos a buscar en dónde está, a ver, section view style, no, aquí no. ¿Dónde estarán los materiales? Bueno, aquí recuerden que los estilos de presentación en secciones y así son shape styles. ¿Recuerden? Bueno, eso lo podemos ver aquí justamente. Cuando no sabemos en dónde buscar en esta esquina, en la pestaña de settings, entramos nuevamente de forma rápida y vemos acá que dice Shape Style. Entonces el Shape Style ya nos da una idea que no lo vamos a encontrar básicamente por acá, pero para que se acostumbren está en general en Multipurpose Styles y desplegamos justamente Shape Styles. En Shape Styles vamos a acercar para ver los cambios. Buscamos el afirmado y también tenemos el corte y también tenemos más abajo donde está el relleno. Esas tres partidas vamos a cambiarlas de forma directa. Miren, afirmado. Editamos nada más y entra directo al estilo. Ya no tenemos que entrar a la cuantificación, ya no tenemos que entrar a editar el estilo, ni nada. Entonces, de forma directa observamos los cambios. Por ejemplo, en sección vamos a ponerle 0.1, aplicamos y acá se ven los cambios directamente. No podemos hacer eso desde la otra opción porque, bueno, tenemos que cerrar todas las ventanas para que se actualice y para que Civil 3D lo lea como un cambio. Entonces acá 0.1 está creo que muy grande aún. Vamos a ponerle 0.05. Aplicamos y ahí está. Vamos a ponerle 0.02. Ya, ahí lo voy a dejar. Ok, aceptamos. Luego vamos al corte. Al corte también tenemos que editarlo, pero acá no nos va a servir porque tenemos solo relleno. Vamos aquí, a corte. En corte, a ver. Vamos nuevamente a la sección de vista. A la sección. Está en 1, vamos a ponerle en 0.2 de forma directa. Nada, vamos a parece que está muy grande aún la escala, 0.05, a ver qué pasa. Aún nada. 0.05. Ahí recién aparece, miren, estaba bien grande la escala acá con esto. Vamos a ponerle a 0.001. Ya, un poquito más grande quizá. 0.4. 0.3. Y ahí está el corte. Desde lejos sí se observa, claro, y a medida que nos acercamos, pues se hace más tenue. Ahora, el relleno, vamos al relleno, vamos a buscar el relleno. Editamos, vemos en sección, y acá vamos a cambiar la escala a 0.05 directamente. Parece que no pasa nada. No, vamos a editar otra vez. Edit. En sección. Está en Hbone. A ver, 0.01. Ahí se hace más pequeño. Entonces vamos a ponerle a 0.005. 0.001. A ver. Ya. Ahí lo dejamos. Ok, estos estilos recuerden que dependen también de la convención o de los requerimientos que se les presente a ustedes como modeladores o en el puesto en el que estén. En este caso yo lo he decidido representar así. Por ejemplo, acá el corte se representa con esta línea roja. El corte en uña, el corte en material común se representa de otro color. El relleno se representa con otro, con un giro. Miren, este es el mismo hatch, pero girado 90 grados y con otro color. Entonces, eso es indistinto, sino que se puede manipular a nuestro gusto. Entonces ahí tenemos la representación justamente
La vez pasada, al acercarnos, no se veía como tal el afirmado, simplemente se veía la sección de corte y ya. Ahora se ve, digamos, aceptable. Miren, corte, acá la sección de afirmado y pues esta superficie, ¿no? La superficie le hemos puesto un estilo también, recuerden, a la superficie de datum, a la superficie de datum o a la superficie de corte en este caso. ¿Ok? Miren, después de los estilos podemos explicar también a más detalle ahora el cómo organizar acá nuestras partidas. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, miren, acá en este caso no hemos insertado ninguna tabla de cuantificación, pero sí se pueden crear. Lo vamos a mostrar ahorita. Vamos a seleccionar una pestaña o bueno, una vista de sección. Luego en la pestaña contextual nos aparece View Group Properties. Cliqueamos y en la primera pestaña de esta ventana, que se llama Section Views, hay una columna llamada Change Volume Tables. Cliqueamos acá y acá nos salen dos tipos, miren, tipo por material y por volumen total. Recuerden, entonces podemos cuantificar nosotros por material justamente o por volumen total. Esto ya lo hemos explicado en qué se diferencia por material a por volumen total, de acuerdo justamente al tipo de metrado que queremos hacer. Entonces podemos sacarlo de forma íntegra, como les comenté, todo el metrado de ese camión azul o por material. En este caso lo más lógico sería sacarlo por material. Acá tenemos estilos de tabla. Vamos a crear un estilo de tabla. Crear un estilo de tabla que se llame materiales. Materiales GBR. Ok. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar tal cual. El título del texto también. El estilo. El tamaño también. Y por ahora lo vamos a dejar tal cual. Entonces, aquí nos va a aparecer una estructura preliminar de la tabla que vamos a presentar al costado de las secciones. Entonces, si cliqueamos justamente el título, vamos a cliquearlo dos veces y seleccionamos, bueno, primero vamos a hacer una previsualización. Dice la estación material en la estación tal, que va a tener el valor de la línea de muestreo, el valor de la estación de la línea de muestreo y estos son los parámetros. Vamos a ver. Si cliqueamos acá, nos dice que la tabla va a tener un valor en su cabecera, en su encabezado, que va a ser la estación a la que pertenece esa tabla justamente. Lo vamos a dejar tal cual. Ahora, el material name vamos a poner acá partida. En partida vamos a ponerle en color verde, al centro, justificando en centro y en negrita. Aceptamos. Acá ponemos el área. No se observa bien, pero lo vamos a poner en negrita y lo vamos a poner al centro y de color verde también. Ok. Volumen acá. Volumen en negrita. En verde también y al centro. Ok. Y acá el volumen acumulado. Vamos a ver qué representa esto de acá también. Volumen acumulado. Volumen acumulado. Color verde. Aquí. Listo. Ahora, ¿qué? El contenido, miren, este es el título. Este es el ancho de la columna. El título de cada columna justamente de la tabla y acá el valor que va a tener esa columna. Entonces la partida va a contener el nombre de material. Acá nos dice, cliquemos doble vez para editar. Si cliqueamos este parámetro, nos dice que va a incluir el nombre del material solamente. Luego vamos a la segunda columna. En la segunda columna área dice material area, justamente el área del material. Seleccionamos para ver qué valores tiene. Cliqueamos una vez y nos dice que va a entrar con una precisión de 0.01 con unidades de metro cuadrado, con un redondeo normal, la separación decimal, con la separación por grupos también,
y etcétera. Además tenemos el volumen igual. Tenemos un volumen de material de forma incremental, o sea, por estación o por sección, y un volumen acumulado. Que esto, por ejemplo, si en la progresiva 0 tiene 10 metros cúbicos y en la progresiva 20 tiene 20 metros cúbicos, también lo que va a mostrar es el acumulado, que serían 30 metros cúbicos hasta esa progresiva. Eso quiere decir. Entonces vamos a darle a aceptar simplemente y en display vamos a dejar todo tal cual. El borde total, el separador de título, separador de encabezado, el separador de datos, el divisor de datos, el relleno de texto, miren, el relleno de texto en el título. Lo vamos a dejar tal cual a ver qué podemos editar. Aceptamos, insertamos, o sea, luego de seleccionar el título, el estilo de la tabla, insertamos. Esto solo funciona o nos sale esta ventana cuando estamos en tipo de material. Cuando estamos en volumen total, no nos sale esto. Vamos a ver. Entonces acá seleccionamos qué partida queremos metrar. Vamos a meter los tres. Aceptamos. Igual, el materialist que tenemos es materialist 1, no le hemos cambiado de nombre. La capa de destino de esta tabla va a ser esta justamente, zero section table, split yes, y que sea de forma dinámica su actualización. Es decir, cuando hacemos una modificación en el tipo de cuantificación, en alguna sección, o en alguna superficie, o en algún recurso de esa cuantificación, también se va a mostrar aquí. Entonces, en eso consiste. Luego vamos a tener acá el anclaje de la vista de sección, que se va a anclar arriba a la derecha, el anclaje de la tabla, arriba a la izquierda, si se va a disponer de forma horizontal, de forma vertical, y también un offset, claro. Esto lo vamos a dejar tal cual, para ver también qué podemos cambiar. Entonces, aplicamos, aceptamos, aplicamos, aceptamos, y vamos a ver qué pasó. Un momento que se actualice. Acá viene un concepto anterior también que lo comenté, que es el concepto de Update Group Layout. Si nosotros lo vemos de este estilo, miren, lo que se actualizó, por decir así, miren, vemos que las vistas de sección se actualizaron, se ampliaron. De hecho, hay más hojas aún, porque justamente requiere más espacio para mostrar estas tablas. Pero lo que interpretó Civil 3D es que hicimos una sola actualización. En la primera actualización se mueven las vistas de sección y en la segunda actualización se mueven las tablas de sección. Entonces, esto representa dos clics aquí en la opción de Update Group Layout. Vamos con el primer clic y ya se actualizaron esto de acá. Con el segundo clic, esperamos un momento, se actualizan las tablas. Miren, se movieron las tablas a su posición respectiva. Pero esto está desordenado, ocupa mucho espacio la tabla, puede ser mejor. Además de eso, están de colores varios. Vamos a uniformizarlo. Que todas las líneas sean amarillas, que el texto sea verde, por ejemplo, que todo texto sea verde. Vamos a hacer esto de ahí. Entonces, para esto de aquí, vamos a entrar nuevamente al Group Layout, a Volumen Tables. Y acá en el estilo, en Materiales GBR, vamos a editarlo. Lo editamos. Acá vamos a poner otro texto. Las propiedades son estas. Al ustedes seleccionar una vez con un clic, lo que selecciona es una parte del texto, pero si vamos a otra área, vemos que se selecciona todo. Entonces esto significa que este es un parámetro. Lo que podemos editar es esto de acá. Vamos a ponerle estación. Estación. PK. Ese es el símbolo para la progresiva. PK. Aceptamos. Y vamos a ponerle de otro color. Está de un color verde, vamos a ponerle de un color amarillo. Todo el texto en amarillo y el contorno en amarillo también, todo de color amarillo. Vamos a ponerle aceptar. Partida, color amarillo. En área también vamos a cambiar el color a color amarillo. En volumen a color amarillo. Volumen acumulado a color amarillo. Y en el contenido también. El nombre del material igual, color amarillo. Y a todo así.
nuevamente aquí y aquí igual, color amarillo. Ahora también vamos a modificar el volumen, el tamaño del texto. Acá está como texto estándar. Vamos a ponerle 3.5, 3.5 y acá 3.5 y de tamaño el título, encabezado de cada columna y el dato. Acá vamos a poner 3 milímetros y acá vamos a poner 2.5. 2.5, 2.5. El ancho automático. En display vamos a cambiarle el color a los separadores. El borde, el separador este, otro separador. Vamos a apagar los sombreados. Cada uno que dice Title Area Field, Header Area Field, Data Area Field, vamos a apagarlo. Aquí. Y estos bordes y separadores lo vamos a poner de un solo color, que va a ser, para variar, color verde. O, claro, color verde. Color verde, aquí. Y todo el texto va a ser en color amarillo. Ok. Esto lo hemos apagado, es indistinto el color. El line weight. Ya aceptamos. Todo aplicamos. Y ahí se actualizó. Ok. Pero a ver, ¿qué más tenemos acá? Vemos que se actualizó de forma rara. Acá la progresiva de arriba y el encabezado de cada columna tiene distinto estilo de texto. Vamos a ver qué estilo tiene. Tiene simplex y está con negrita. ¿Y acá qué pasó? Vamos a ponerle en simplex también. Simplex y en negrita. Acá aceptamos, aplicamos nuevamente y ya. Miren, ahora sí vamos a actualizar nuevamente. Vemos acá que está muy separado, muy distante, desagrupado. Entonces vamos a hacer un clic. Vamos a ver en acción esto de acá. Miren, en un clic, como les dije, se mueven las vistas de sección. Y con el segundo clic se ubican las tablas. ¿Ok? Pero acá sigue teniendo errores, que está muy pegado. Está muy pegado. Y lo demás está bien. Vamos a hacerlo nada más que se mueva. Vamos a volumen otra vez. Y acá en el X offset vamos a ponerle 10. Picamos. Y ya se movió. ¿Ok? Picamos nuevamente. Y no vayan a pensar que porque esto se movió aquí, a la derecha también se movió. Vemos que no se ha movido, entonces vamos a darle a actualizar. Es importante darle a actualizar porque si lo guardamos y después hacemos una modificación o ponemos algún elemento por encima o en alguna ubicación de aquí, también se va a mover. Miren acá. Acá, bueno, esta sección está pequeña. Pero igualmente, en cada sección, después del texto se han movido las mismas unidades para todos. Y aquí vamos a ir interpretando sección por sección, a ver qué significa. Bien, en esta sección tenemos afirmado, tenemos corte, pero no tenemos relleno, miren. El área, pudimos ponerle las unidades también, claro. En metros cuadrados, metro cúbico. En afirmado tenemos 1.06 metros cuadrados de área. En corte tenemos 10 de corte y metros cuadrados aproximadamente, 10.08. Todo esto de acá, si cliqueamos y vamos a sus propiedades, abajo dice 10.08 square meters o metros cuadrados. Y en relleno no tenemos nada, lógicamente. Ahora, el volumen tampoco hay nada, porque recuerden que este volumen es producto de un cálculo entre secciones. En la progresiva 1000, que para nosotros representa la progresiva 0, o el comienzo del corredor, no hay ninguna progresiva antes o ninguna sección antes de la cual jale información o de la cual compare información en su cuantificación de materiales. Por lo tanto, no hay volumen y tampoco hay volumen acumulado. Pero para la segunda, ya tenemos un volumen porque el método de cálculo, ya sea promedio de área, ya sea prismoidal o ya sea por volumen compuesto, requiere 2 secciones o 2 vistas de sección como mínimo para hacer el cálculo. Por lo tanto, aquí está.
justamente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos comprobar incluso si el cálculo realizado, si la explicación realizada anteriormente es verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos propuesto o hemos puesto el método de cálculo de promedio de áreas. ¿Qué les dije que hacía el promedio de áreas? Sumar el área para una partida y promediarlo y multiplicarlo por la distancia entre esas dos secciones. Por ejemplo, para el afirmado, obviamente el promedio va a ser 1.06. Si lo multiplicamos por 20 metros, nos va a dar 21.19. Igual para el corte, si sumamos 10.08 más 3.23, aproximadamente 13.31, vamos a abrir la calculadora. A ver, 13.31 por 20 nos da 266. Un momento. Pero entre 2, me faltó entre 2. Entre 2, 133.1, que es el valor que tenemos acá justamente. Además de eso tenemos el volumen acumulado, que es el anterior más el actual. En este caso, en el anterior no tuvimos nada, y en el actual nos muestra 21.19 metros cúbicos y 133.12 metros cúbicos. ¿Qué más podemos ver de esto? Pues esto de acá nos sirve justamente porque hay veces en las que si metramos justamente por shapes o si metramos por superficies, puede que la superficie esté mal formada o puede que nosotros sepamos que en esta sección hay corte, pero por un defecto en la superficie, justamente no aparece nada acá. Si no aparece ningún valor de corte acá, ningún valor de metrado como tal, eso quiere decir o nos indica que hay algún error que hemos cometido en la fabricación de esa superficie o en la definición del corredor. Esto también puede afectar, por ejemplo, si nosotros metemos por shapes los movimientos de tierra. Por ejemplo, hay partidas que interactúan con el terreno natural, como puede ser una partida de relleno, o que interactúan con un terreno en general, que puede ser una partida de relleno, puede ser una partida de corte o una de limpieza y desbroce, por ejemplo, en las que esa dependencia de interacción con el terreno natural lo que va a hacer es que las frecuencias de nuestro corredor ayuden o favorezcan la formación de sus shapes. Por ejemplo, podemos verlo aquí, miren. Nosotros hemos cambiado de estilo. Vamos a cambiarle al code set. Vamos a ocultar esto de aquí. No display. ¿Ya? Y en este estilo de presentación en planta vamos a ponerle el estilo que hemos creado previamente, que se llama code set style. Ojalá. A ver. Correcto, miren. Aquí como tal no nos muestra, por ejemplo, qué movimiento de tierras vamos a hacer en esta área. Eso quiere decir que si nosotros queremos mostrar acá una superficie, quizá, si lo hubiésemos hecho por shapes, no nos va a mostrar nada acá. En esta parte, por otro lado, nos muestra este corte y nos muestra la cuneta. Pero acá adelante no. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, vamos a añadir frecuencia en esta región, vamos a añadir frecuencias adicionales, vamos a añadir aquí, en toda esta parte. Le damos Enter. Ok, esperamos que se reconstruya. Miren, ya nos definen, ya interactuó mejor o le hemos forzado esa interacción con el terreno natural y acá ya nos muestra corte, miren. Entonces, esa dependencia de interacción con el terreno natural nos puede afectar si nosotros metramos con shapes a algunas partidas. Es por eso que los movimientos de tierra en especial se suelen metrar por superficies, porque las superficies las podemos fabricar nosotros, las podemos controlar y editar mejor y no pues no dependen básicamente de la configuración inicial. Recuerden que si nosotros metramos por shape significa que en la programación del subensamblaje estaba justamente esa tarea de metrar por shapes. Si nosotros quisiéramos reconsiderar o replantear que se metre por shapes de forma correcta, tendríamos que reemplazar ese subensamblaje aquí, reemplazar quizá los targets aquí en el corredor, luego darle reconstruir y quizá al momento de insertar esos nuevos subensamblajes
se reconfigure o se malogre en superficies que previamente hemos trabajado. Entonces eso nos generaría un retraso como tal, que puede surgir y si nosotros, bueno, cogemos práctica también con la herramienta, podemos avanzar o rehacer todo ese trabajo de forma rápida. Entonces, el análisis de secciones es importante. Esto de acá no está solamente creado para planos, justamente, que es la idea errónea que tienen muchos, sino que se suele crear para que vayamos nosotros, aunque parezca demasiado trabajo, por decirlo así, que vayamos sección por sección analizando cómo se comporta el corredor y si está correctamente representado con el terreno natural y cómo están sus partidas, cómo avanza cada partida con las progresivas y lógicamente para ver también el comportamiento de nuestra estructura en forma final. No solamente es ingresar parámetros, ingresar subensamblajes, añadir targets, progresiva cada 20 y ya está listo mi corredor. La idea no es esa, sino es también comprobar el correcto modelado y la correcta expresión justamente en cada sección. Supongamos que pasa si acá si eso estuviese vacío. Entonces acá, por ejemplo, acá nos indica que ahí el relleno falló o la superficie está mal formada. Eso justamente es lo que se busca con el análisis de estas secciones, el adoptar un criterio para detectar problemas y también solucionarlos. Muy bien, eso sería todo por la clase de ahora. Muchas gracias.